Zona. Damos inicio con la moderación de la sesión por el ciudadano Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Ciudadano Ecozona de Cuernavaca, SC. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí en este día lluvioso, pero sin duda agradable en nuestra ciudad de Cuernavaca. Saludo con gusto a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por su presencia siempre tan valiosa para poder difundir estas noticias que son importantes para todos los morelenses. Saludo también con gusto, por supuesto, a nuestro ciudadano gobernador Graco Ramírez Abreu. Muchísimas gracias, gobernador, por estar aquí. Y por supuesto a los integrantes de este pleno de la Ecozona. Muchas gracias por su presencia. Es importante ir notando los avances que se dan en este programa que hoy se llama Futuro de la Ecozona, en el cual el secretario técnico, el secretario Topilzin Contreras, solicita la sesión para poder mostrar algunos avances y sobre todo la exposición de dos estudios que se hacen en cuanto a contaminantes atmosféricos y que se presentan también en cuanto a movilidad sustentable. De tal forma que, sin más, y comenzando con la sesión, damos inicio con la exposición de motivos por parte del secretario Topilzin, secretario de Desarrollo Sustentable y secretario técnico de la Ecozona. Adelante, por favor, secretario. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Con su permiso, señor gobernador, Ángel, presidente de este consejo. Como ustedes saben, la Ecozona surge de una estrategia que viene de la megalópolis, una estrategia que busca tener zonas de baja exposición a contaminantes atmosféricos. Esto quiere decir zonas en donde los ciudadanos podamos tener actividades lúdicas, turísticas, podamos ir a comer, podamos ir a estudiar sin estar sujetos a contaminantes atmosféricos. Este tema surge de un estudio que hizo el Centro Mario Molina en toda la megalópolis y propuso, principalmente en los centros históricos de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, el Estado de México, algunas zonas de la Ciudad de México, obviamente Morelos, que se hicieran estas ecozonas. Iniciamos varios gobiernos este trabajo, pero quienes hemos continuado con la estrategia ha sido únicamente Morelos. Mucho de esto tiene que ver, obviamente, con el entusiasmo que este consejo ha tenido para dar seguimiento a estas actividades y, por supuesto, al interés del señor gobernador y al grupo de secretarios que están relacionados con este tema de impulsar estas acciones que son fundamentales. Pero para poder nosotros evaluar cómo es que está funcionando la Ecozona, es importante tener una línea de base de contaminantes atmosféricos. Nosotros tradicionalmente hemos estado monitoreando la calidad del aire, ahí en Casa Morelos, arriba tenemos ahí una estación que mide calidad del aire, que antes no medía muy bien, pero la hemos, con apoyo del INEC, renovado con recursos tanto del Estado como de la megalópolis. Hemos comprado equipos nuevos y estamos tomando mejores datos atmosféricos. Pero una cosa es lo que medimos en la atmósfera, es decir, allá arriba, y otra cosa es la exposición personal a contaminantes cuando vas caminando por la calle. No es lo mismo lo que se difunde o lo que se diluye en la atmósfera a que vayas caminando, por ejemplo, por la calle de No Reelección y pase una ruta y te eche todo el humo en la cara, ¿no? Entonces, tenemos que medir con precisión estos contaminantes y qué tanto nos pueden afectar a la salud. Ya hace 2 años hicimos un primer estudio de línea base para medir estos contaminantes. Sin embargo, a recomendación del INEC, veíamos que era importante desarrollar un nuevo estudio mucho más completo, y eso es lo que vamos a presentar aquí en la primera parte del doctor Víctor Hugo Páramo, que es un experto, tal vez el experto más reconocido a nivel nacional en este tema, que viene del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, los resultados que hicimos para Cuernavaca. Este estudio se hizo tanto en la Ecozona como en la ruta que seguirá el Morebús. Platicando con Jorge Meserguer, veíamos que era importante también tener una línea base para ver cuando se ponga el Morebús cómo va a bajar la emisión. Ahorita van a ver por qué, ahorita van a presentarles algunos datos. Esa es la primera parte. La otra tiene que ver con la planeación territorial de la Ecozona. Estas 100 hectáreas
tenemos que tener datos que nos permitan tomar decisiones con base en estudios de cómo vamos a modificar a lo mejor el tránsito, cómo vamos a hacer más caminables las calles, de tal manera que tampoco creemos congestión vehicular. Entonces el segundo estudio que nos va a presentar el arquitecto Rodrigo López de la empresa Eura nos habla de la movilidad en la ecozona. Es un estudio muy interesante que nos permite tomar decisiones a futuro. Este estudio lo hemos complementado con una alianza con los holandeses, que hemos estado modelando la circulación de los vehículos con una metodología y un software que ellos tienen y con el cual hemos venido trabajando desde hace varios años, pero últimamente tenemos resultados ya mucho más completos. Les quiero comentar que en esta parte, en el Consejo, vamos a presentar los estudios y habrá un tiempo de participaciones. Sin embargo, vamos a convocar al Consejo para discutirlos a fondo los resultados. No se trata de aquí resolverlo, porque seguramente va a haber muchas dudas, va a haber muchas inquietudes, y estas cosas se pueden discutir a fondo. La idea es que establezcamos mesas de trabajo dentro del Consejo para discutir a fondo estos dos temas. Entonces, ese es el motivo de la reunión de hoy: presentar los estudios, que los conozcan, y posteriormente los analizaremos con detalle. Entonces, sin más, yo le daría la palabra al doctor Víctor Hugo Páramo para que nos presente el estudio de exposición personal. Muchas gracias, muy buenos días, señor gobernador, señor secretario. Reciban un saludo de la directora general del INEC, la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Y entonces, directamente pues, pasemos a ver el estudio. Como mencionó el secretario, pues es un estudio que fue financiado por el Fideicomiso Ambiental de la Megalópolis, y el objetivo principal es determinar la exposición personal a los contaminantes atmosféricos, tanto en lo que se está planeando como ecozona, como en el corredor de transporte en Morebús. La siguiente, por favor. Básicamente, en el esquema que se está contemplando es, antes de que se haga la intervención, o sea, la constitución de la ecozona o la construcción del corredor de transporte, lo que vamos a hacer es medir cuál es la situación previa a esas intervenciones. Esto es lo que ocurrió en la campaña que llevamos durante noviembre del 2016. La siguiente etapa sería, bueno, la implementación de la ecozona y del Morebús, y una vez hecho eso, volveríamos a hacer las mismas mediciones y poder comparar cómo se encontraba antes de la intervención y posterior a la intervención. La siguiente, por favor. Las ecozonas o zonas de baja emisión es algo que está en boga en el mundo. Hay muchas ciudades que han escogido este enfoque para mejorar la calidad del aire local y exponer a menores niveles de contaminación a las personas que allí laboran, trabajan, viven. Y ahí en la tabla ustedes pueden ver varios ejemplos de ciudades donde esto ha sido realizado. En México, como mencionó el secretario Contreras, pues Cuernavaca se está convirtiendo pues en la primera en su género. La siguiente, por favor. Por otro lado, pues es bien conocido que los corredores de transporte es una manera de, digamos, entre otras cosas, de ordenar, ¿verdad?, el transporte público en las grandes avenidas, pero a la vez también hay los estudios previos que se han hecho en otras ciudades de México, en donde se muestra que una vez que estos corredores están en funcionamiento, los niveles de contaminación a los cuales están expuestos tanto los pasajeros de los autobuses que corren por el corredor como los transeúntes son de concentraciones menores a las que se tenían previo a la construcción de estos corredores. Tiene otras bondades. Los corredores son, digamos, las paradas están ordenadas, los trayectos son más rápidos, o sea, para digamos, los usuarios, para que en general es la mayoría de las personas que se trasladan por estos medios, pues es de una serie de beneficios. La siguiente, por favor.
Bueno, estos son algunos antecedentes de la ecozona de Cuernavaca. Yo creo que esto lo voy a pasar, se va a ver con mucho más detalle por nuestros colegas que van a exponer el tema. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuál fue la metodología del estudio? En visitas previas pues se hizo una serie de identificación de los diferentes microambientes para considerar en la campaña que se llevó a cabo. La campaña duró 28 días, del 3 de noviembre al 30 de noviembre del año pasado, y el área de estudio fue el polígono delimitado como ecozona y el corredor vial Cuauhnáhuac, Plan de Ayala, ¿no? Allí hay unas actividades que nosotros tenemos que hacer para garantizar que las mediciones se hacen adecuadamente, preparación del equipo, hay una parte importante de capacitación del personal que participe en la campaña, o sea, las personas que van a aportar los instrumentos para medir, y entonces por ello llevamos a cabo una serie de capacitaciones. Y bueno, ahí se mencionan los contaminantes que se midieron, pero en la siguiente la podemos ver mejor. Bueno, esta es nada más la representación geográfica. A la izquierda se encuentra el trazo de la línea del Morebús, y a la derecha la zona que se ha definido como la futura ecozona. La siguiente, por favor. Y aquí ya está más a detalle donde llevamos a cabo las mediciones. A la izquierda se encuentran dos circuitos peatonales. Una es la zona norte del centro histórico, que tiene una longitud, digamos, del recorrido que se muestra ahí con las flechitas rojas. El recorrido fue de 1.5 kilómetros, el cual se llevó a cabo en 30 minutos, es decir, que las personas que estuvieron portando los monitores estuvieron haciendo ese recorrido 3 veces al día para obtener la información de las concentraciones de contaminantes a las cuales estuvieron expuestos. Y la de abajo es algo similar, nada más para la zona centro del centro histórico. Aquí el recorrido fue de 2 kilómetros y duró 30 minutos cada recorrido de los 3 que se hicieron cada día. Adicionalmente se hicieron mediciones en 2 escuelas. La escuela es la Benito Juárez, que se encuentra a unas cuadras de aquí, y la Pestalozzi, que se encuentra sobre la avenida Morelos justamente. Entonces son 2 escuelas, y ustedes ven, una está situada sobre una avenida de alto tráfico vehicular, y la otra, digamos, en un sitio con menos tráfico de vehículos. También se hicieron algunas mediciones, por ejemplo, en una gasolinera, con el fin de que si en un futuro esa gasolinera pudiera tener un sistema de recuperación de vapores, ¿verdad?, como ocurren ya en varias ciudades del país, pues se podría hacer una evaluación del beneficio que tiene tanto para los empleados que trabajan allí, digamos, en cuestión de la exposición de los vapores cuando despachan el combustible, o de los automovilistas cuando llegan a cargar. Y esos sitios, entonces pasamos a la siguiente, y bueno, aquí se muestra nada más del corredor del Morebús. Es la línea azul que va de Cuauhnáhuac al plan de Ayala, que va a tener una longitud de 23 kilómetros. Sin embargo, todavía no hay líneas que hagan todo el recorrido completo. Todo lo que se hizo para hacer esta evaluación, se tomó el tramo que está marcado nada más en rojo, que va de la Universidad Politécnica de Plaza Cuernavaca a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, y ese tramo fue con una longitud de 12.5, y sobre ese tramo rojo fue donde se hicieron las mediciones de exposición. La siguiente, por favor. Aquí se resume pues los microambientes que finalmente se seleccionaron. Es en transporte público, en el actual, en automóvil particular también se hicieron mediciones. Se hizo mediciones en donde va a estar uno de los parabuses del Morebús. Se hicieron, como ya mencionábamos, en los circuitos peatonales, en las escuelas primarias y en la estación de servicio. Los contaminantes que se midieron son contaminantes que permiten caracterizar la exposición a las emisiones de los automóviles
y a los vehículos a diésel. Son los dos parámetros, digamos, que se escogieron. La siguiente, por favor. Y aquí se muestran el tipo de instrumentos que se utilizaron. Son instrumentos muy pequeños que las personas que participan en la medición los colocan en esos chalecos. Entonces se ponen el chaleco y luego ellos o hacen el recorrido que mostramos, o se suben al automóvil o al autobús actual y durante el recorrido esos monitores están tomando datos, ¿no? Entonces esos datos después se recuperan en una computadora y bueno, ya los valores que resultan ya pueden ser analizados. Medimos entonces el monóxido de carbono, el CO, que es un contaminante característico de los automóviles, los BTX, que son hidrocarburos, benceno, tolueno, etilbenceno y gileno, que son también indicadores del consumo de la utilización de gasolinas, en su mayoría en los automóviles, y los compuestos orgánicos volátiles, que también son trazadores de estos compuestos. Por otra parte, se midieron las partículas menores a 2.5 micrómetros, o PM2.5, que son las partículas que son pequeñas y que pueden penetrar hasta el tracto respiratorio y pues entrar en contacto sus componentes con el torrente sanguíneo. También en estas partículas PM2.5 se determinó la cantidad de carbono negro. El carbono negro es el hollín, digamos el humo negro que sale de los vehículos a diésel. Entonces, este carbono negro pues también tiene efectos sobre la salud, pero a la vez este carbono negro es muy importante porque es uno de los contaminantes climáticos de vida corta que también por su color participan en la cuestión del cambio climático al absorber la radiación solar por su color negro. La siguiente, por favor. Bueno, entonces directamente pues pasamos a los resultados. Me voy a referir básicamente a las grafiquitas que están ahí en la parte inferior. Ahí pueden ustedes ver como que tenemos dos grupos, ¿no? Unos que son de concentraciones más bajas que los otros. El primero a la izquierda es el resultado que se tuvo del recorrido que hicieron los participantes en el circuito peatonal 1, que fue en el norte del centro histórico, y allí ustedes pueden ver el CP1 y CP2. Entonces CP1 es el recorrido del circuito peatonal 1 y CP2 el del circuito peatonal 2. Se puede ver que son valores pues bastante bajos, ¿no? Y luego enseguida hay dos cajitas que son las que corresponden a las escuelas. Escuela primaria Enrique Pestalozzi, que es la EPP-FP, y la escuela primaria Benito Juárez, que es la que tuvo los menores valores, en este caso del monóxido de carbono. Entonces, recuerden, el monóxido de carbono es un indicador de la contaminación principalmente por automóviles. A la derecha tenemos entonces las mediciones que se obtuvieron en el parabús. En el autobús 1 que hizo este recorrido de la línea roja del tramo de lo que será el Morebús, el autobús 2, la diferencia entre los dos es que primero salió un autobús en la cual subieron un conjunto de colegas con los medidores, y en la siguiente corrida salió otro grupo que es el que se muestra en autobús 2. Son muy similares las mediciones que se obtuvieron, una con más variaciones que la otra. Y a la derecha tenemos el valor más elevado, que justamente resultó de los colegas que iban en el automóvil particular. Exactamente, el automóvil particular, pues ustedes saben que lo que uno respira pues depende si uno trae las ventanas abiertas, pues de lo que haya, del aire que vaya entrando, pero también hay una parte que puede provenir de las mismas digamos emisiones que salen del motor y que por algún motivo puedan penetrar a la cabina del conductor. Entonces yo diría que este resultado es indicatorio, pero sí muestra que pues pueden, a veces piensa uno que en el automóvil uno va
protegido de la contaminación, pero no necesariamente puede ser el caso, ¿no? Entonces este fue el monóxido de carbono. En general, entonces lo que podemos ver es que en los sitios de alta circulación pues resultan concentraciones mayores. El siguiente, por favor. Esto es algo similar. Esto se refiere a estos hidrocarburos benceno, tolueno, etilbenceno, gileno, que son componentes, entre otros, de la gasolina. Son ingredientes que tienen las gasolinas, y básicamente los resultados pues son similares a los que obtuvimos para el monóxido de carbono, lo cual ratifica que el monóxido de carbono y estos compuestos pues son la huella digital, digamos, del tráfico vehicular en vehículos de gasolina. La siguiente, por favor. El material particulado, decíamos entonces, sí es un trazador característico, sobre todo de los combustibles vehiculares a diésel, ¿no? Y aquí lo que vemos es cómo se mantiene todavía, ¿verdad?, menores concentraciones en los trayectos, en los corredores, en los recorridos peatonales, en las escuelas, y nuevamente la escuela que está más alejada de la vialidad principal presenta los menores valores de partículas. Y sí vemos entonces que en cuanto a al parabús y a los autobuses y en el automóvil particular, pues son valores más elevados, ¿no? Entonces creo que la última es la siguiente, que es el carbono negro contenido en las partículas. Aquí sí se diferencia muy bien cómo el diésel, pues sí, produce partículas, es característico de este tipo de tecnologías. Por eso pues también es bueno empezar a pensar en que otro tipo de combustible para las zonas urbanas pudiera representar oportunidades muy buenas para mejorar lo que respiran las personas. Básicamente pues digamos, la línea base es como está en estos momentos. Lo que habría que hacerse es que se pueda realizar la ecozona, que se ponga el Morebus y volver a repetir las mediciones. De otros estudios que hemos hecho en otras ciudades, siempre ha resultado un beneficio. Y creo que eso es todo lo que les podría comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como pueden ver ustedes, los niveles son muy altos. Es decir, se ve ahí como estamos por arriba de lo que se tiene en otros países, es altísimo. Son niveles de contaminación que tenemos que bajar. Y precisamente con las obras y con y lo que viene después de poder modificar cómo transitan los vehículos en la ecozona, lo que estamos trabajando con Meseguer para meter gas natural, tanto en taxis como en transporte público, lo que va a permitir es bajar mucho estos contaminantes que rebasan por mucho lo que deberíamos de tener. Es algo delicado. Esta gente que anda en transporte público todo el día, 2 horas, y está expuesto a todos estos contaminantes, o inclusive la gente que está en su carro, ¿no?, que tienes que transitar mucho y estás muy expuesto a estos contaminantes. Entonces, lo que asista. Yo quiero aprovechar también para dar un reconocimiento a los alumnos de la UPEMOR, que fueron quienes estuvieron haciendo todos los análisis de, la captura de datos en este tema. Entonces, como les digo, vamos a entrar después en un análisis de este tema, y lo importante, como decía aquí el doctor, es tomar decisiones de cómo vamos a modificar la circulación en el centro, o cómo vamos a poner restricciones a vehículos contaminantes para poder bajar estos niveles de contaminación. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Entonces, le cedo la palabra al arquitecto Rodrigo para que nos presente el otro estudio. Hola, ¿se me escuchan? Bueno, quiero iniciar agradeciendo al secretario Tupilzin por darnos la posibilidad de realizar este estudio, que con mucho gusto realizamos con muchas ganas. Y primero decir que estos son resultados, este es el resumen de un año de trabajo que se inició en el 2016. Siguiente, por favor. Y darle la importancia a la zona de la ecozona.
Entonces, esto va a ser nada más el inicio. Este es un estudio que da inicio a un tema de discusión que hay que poner sobre la mesa, que no solamente es un tema de movilidad, sino es un tema principalmente de salud pública. Entonces, lo primero es, para recordar algunos datos para los presentes que quizás no saben, es que la ecozona ya está avalada por 3 leyes estatales, está reconocida como un ámbito y que puede tener la posibilidad de existir más ecozonas en medida que sea necesario. El estudio generó un diagnóstico del cual voy a mencionar rápidamente una serie de datos y de números interesantes para poder diagnosticar la sintomatología de la zona y beneficios, etcétera. Hay una estrategia y hay una serie de programas y acciones en corto, mediano y largo plazo para realizar, así como etapas y una serie de costos, una inversión global de este imaginario que tenemos. Decir que este estudio se hizo en colaboración con un grupo interdisciplinario, con las diferentes secretarías, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras Públicas, la CEAGUA nos dio información muy importante y parte de sus proyectos de rescate de las barrancas principalmente, y la Secretaría de Turismo. En este proceso se hizo un intercambio, mesas, y se hizo varias de las sesiones con el Consejo para intercambiar ideas y afinar datos. Bueno, rápidamente las características de la ecozona, voy a mencionar algunas, hay muchísimo que decir de esta zona. Principalmente es el corazón histórico fundacional de Cuernavaca, aquí se inicia y es el origen de la ciudad. Es un destino de 115,000 viajes diarios, concentra equipamientos y servicios y sirve de zona de cruce en una estructura vial metropolitana. No solamente es una función local de las funciones del centro histórico, sino que también da servicio y comunica muchas zonas de la zona metropolitana, no solamente el municipio de Cuernavaca, sino sus municipios conurbados. Y principalmente es un destino turístico. La ecozona, para que la entiendan en su dimensión, no es solamente la plaza de armas. Va desde el norte del Calvario hasta el sur, que es básicamente el límite con el Palacio Municipal y la calle de Cuauhtémoc, y va de barranca a barranca. Esto nos genera diferentes ámbitos. Son zonas y barrios diferentes que tienen características particulares cada una de ellas. Entonces tenemos que es una superficie de 100 hectáreas con casi 4,000 habitantes, con una densidad de 37.7. En comparación con la zona metropolitana, que es de 70, es muy baja. O sea, es una densidad casi rural. Hay proyectos importantes a destacar que se han realizado en estos últimos años, como el rescate y la remodelación del Zócalo y la Plaza de Armas, la calle peatonal de Guerrero, que no solamente incluyó un mejoramiento de pavimentos y arbolamientos, sino también fue un cambio de mejoramiento de infraestructura, agua, drenaje, luz. Una remodelación en la calle de Ricardo Linares, que es más al norte en la zona del Calvario. El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que se está construyendo, la nueva sede de Congreso, y el saneamiento de la Barranca de Manalco, que no solamente es en este tramo, viene desde el norte y básicamente llega hasta Chapultepec. Siguiendo con los números, quiero decir que la superficie lotificada representa el 80%, y las banquetas, vialidad, todos los términos, todo lo que se refiere a movilidad, transporte, es el 20%. Entonces, el tema de movilidad ocupa nada más el 20%, pero no nos vamos a preocupar nada más por ese 20%. El estudio plantea la preocupación del 100% de la ecozona. De las 1,959 viviendas, existen 630 que representa el 32% de las viviendas desocupadas. Eso ¿por qué se ha dado? Básicamente vamos a empezar a preocuparnos por un tema de despoblamiento. Entonces, tenemos que el 5% está destinado al espacio público, es muy bajo, tendría que ser por lo menos el doble. Siguiente. La zona presenta una serie de inmuebles catalogados. Esto también la importancia de la conservación histórica urbana, ¿no? Han sucedido elementos históricos y momentos históricos que hay que preservar. La edificación patrimonial se tiene que conservar, pero muchas veces la normatividad no permite que se desocupe por una serie de situaciones de compatibilidad de uso de suelo, por la necesidad de estacionamientos, de cajones de estacionamiento. Entonces habría que hacer un ojo ahí. Sin embargo, el 70% de esos edificios están en muy buen estado. Entonces, lo que sucede es que están muy bien, pero por dentro están desocupados por una serie de situaciones.
La ecozona ocupa 21,000 empleos. A pesar de que la ecozona es nada más 100 hectáreas y es el 1% de la zona metropolitana, esta representa el 6% de los empleos. Quiere decir que es una zona muy dinámica en horarios laborales, con 3,000 empleos que corresponden a la administración pública, y muy cercana a la ecozona tenemos el mercado de López Mateos, que no lo podemos dejar a un lado. Dada la cercanía, lo que repercute en ese punto puede llegar a repercutir, y principalmente se ve en una situación de movilidad y de las rutas de transporte público, y la gente que va al mercado también atrae una serie de situaciones. Este representa 3,700 empleos. Si sumamos a los alumnos, que son 5,000 alumnos, tenemos cerca de 50,000 viajes diarios a la zona. En términos de turismo tenemos 29 hoteles, sin embargo la estadía es muy baja, 1.5 días por día. Otro es que esta generación del turismo, el sector turismo, genera 1,500 empleos. Y tenemos un dato que para el Palacio de Cortés el año pasado se reportaron 140,000 visitantes. Estos 140,000 visitantes es prácticamente 380 visitantes diarios, que muchas veces lo que quisiéramos es que no vengan nada más al museo y se vayan, sino que se queden, que se genera una nueva base económica a partir de ese potencial histórico turístico que hay. Ahora, ¿cómo llega la gente y cómo se trasladan? En la zona tenemos cerca de 21 rutas de transporte público con 55 derroteros, 8 sitios de taxi y 5 terminales de autobuses foráneos. Estos 115,000 viajes que había mencionado antes representan el 35% de los viajes metropolitanos. De un total de 100, del 35% de esos viajes va a ese punto. Que voy a hacer otra vez una mención a que solo representa el 1% de la zona metropolitana. Son demasiados viajes para esa pequeña superficie. Aunado a esto, los viajes de cruce. 106 estacionamientos con 4,000 cajones y cerca de 1,800 automóviles estacionados en la vía pública. En medida que todos los vehículos llegan a una situación ya sea de trabajo, de empleo, de compras, todos están en la calle, y esto representa 22,500 metros cuadrados. Esta es una oportunidad no para que los autos estén estacionados, sino para que los ciudadanos tengan ese espacio y lo recuperen para una peatonización, para una recuperación de espacio público y aumentar este 5% de espacio público que antes mencioné. En horarios de máxima demanda, 23,000 vehículos. Horarios de máxima demanda es básicamente a la hora de las entradas de trabajo, escuelas y a la salida, ¿no? Ahora, este es un dato que tomamos de otra medición, no esta reciente, sino fue una anterior, donde la ecozona, en dos ejemplos que voy a mencionar únicamente, es que la norma de salud te permite 0.95 de partículas por millón de ozono. La ecozona en sus máximos puntos ha llegado hasta 4, es decir, 4 veces lo que se permite. En partículas de 2.5 puede llegar, la norma nos pide 26.2, hay muchas normas, este es un ejemplo de norma, esta es la norma de salud, pero hay varias más donde son más exigentes o son más tolerantes. Y en partículas de 2.5 puede llegar hasta el doble, de 26 a 45. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es nocivo para la salud. Obviamente estos niveles que yo estoy dramatizando son niveles que son reales, pero no son siempre, ¿no? Pero sí se han llegado. Inclusive la gente que ha caminado el centro durante un día de paseo puede llegar a tener dolores de cabeza, los ojos hinchados, y básicamente se debe a toda esta concentración. Y no quiero decir que es un problema, sino es una riqueza de ciudad, pero hay que ver cómo podemos hacerla en términos de salud pública con mejores beneficios. Entonces, la problemática rápida es, hay altos niveles de contaminación, no solamente atmosférica, de ruido, y hay una pérdida de calidad ambiental. La concentración es de rutas de transporte público, en el plano de la derecha se van a enmarcar, se concentran el 70% de los viajes están sobre 3 calles. Eso quiere decir que de los 22 de rutas que mencioné y los 55 derroteros, todas están en 3 calles metidas, y no es que sean 3 calles, sino es la misma calle que tiene una sola continuidad. Hay un suelo subutilizado de aproximadamente de 10 hectáreas, que básicamente son los predios que los coches están estacionados, son estacionamientos, que eso es un potencial para traer nuevas inversiones al centro. Y
el tema más preocupante es el despoblamiento de la zona. Actualmente cuenta con la mitad de los habitantes que había en 1990. Eso quiere decir que hay una tendencia. Si sigue con esta tendencia, significa que el centro se va a quedar solo. Esto es muy nocivo, no solamente para esta zona, sino para la salud, porque genera hoyos negros que vamos a llamarlos como zonas abandonadas, que por la noche no tienen ninguna actividad y pueden ser focos de delincuencia, de descuido, vandalismo, etcétera, ¿no? Entonces, en medida de que tengamos una mezcla de usos adecuada, que el centro se sienta vivo, no solamente durante horas laborales, sino durante la noche, con un control de ruido, evidentemente, con un control de imagen, será mucho más rica el tejido social y el tejido urbano de este entorno. Una parte que carece es que existan normas estratégicas, existen normas actuales que quizá no tienen una misión del futuro que es la que se requiere, que es la que las ecozonas están planteando en términos de movilidad, en términos de bajar las emisiones contaminantes y los gases de efecto invernadero. Siguiente. Bueno, el estudio que no solo se enfocó al 20% de la superficie que es la vialidad, también quiso hacer un gran énfasis en el resto del uso del suelo. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, se plantea que sea un centro de ciudad con gran valor patrimonial, con una estructura ambiental ordenada y que genere un ámbito urbano seguro y de atractivo cotidiano. Entonces, lo primero que plantea es un sistema integral de movilidad, el cual requiere un ordenamiento de transporte y establecer corredores BRT metropolitanos. La solución de la movilidad dentro de la ecozona no es nada más local, sino tiene una repercusión metropolitana, como lo mencioné, que es un punto muy importante de otras zonas de la ciudad y habrá que diseñarla de esa manera. La organización y el desaliento del transporte privado. Decirle a la gente que ama su coche y que se mueve en vehículo, no lo usen, es suficiente. Lo que tenemos que darles es alternativas, ya sea alternativas peatonales, alternativas de transporte público, la bicicleta, la patineta. Es decir, no es solamente decir no lo uses, usa esto, pero mira, esto es lo que te estamos proponiendo. Y generar un transporte no contaminante interno de la ecozona. En medida que queramos que esta ecozona sea, no lo quiero llamar autosuficiente, sino muy atractiva para la zona, se plantea un circuito de un vehículo no contaminante que únicamente esté dentro de este ámbito y que le dé servicio a la gente que trabaja, a la gente que educa, al visitante mismo, en medida de generar una nueva alternativa de movilidad. Y como parte importante y prioridad de la ecozona es generar un ámbito peatonal seguro, recuperar los espacios de vialidad para el peatón y pensar en una ciudad que esté diseñada para los habitantes, no para los automóviles. Aunado a esto, es importante decir que el estímulo a la inversión privada, a la inversión, es muy importante. De manera que queramos que la gente regrese al centro, tenemos que invitar a inversionistas privados para que tengan interés de generar una nueva tipo de vivienda, generar más repoblamiento y alternativas de vivienda para la sociedad y para Cuernavaca. Bueno, para dar certeza a esto se requieren dos aspectos desde el punto de vista del estudio. Uno, se requiere una actualización de los instrumentos que estén englobados con esta visión que se está planteando el gobierno, que es mejorar la calidad de vida, mejorar la salud de la población, mejorar estos aspectos de movilidad y un organismo coordinador y gestor de la ecozona. Un organismo que se encargue de bajar fondos, que buscar fondos internacionales, nacionales, de federaciones estatales, que estén orientados bajo la misma visión. Entonces, la estrategia metropolitana que se plantea está apoyada en proyectos que ya existen y es en los corredores BRT que se está trabajando, que es el Morebus. Existe uno y en términos de movilidad y a partir de las proyecciones que se hicieron con Move Mobility se plantea un segundo corredor a futuro. Entonces la idea es no solamente trabajar en lo que se está haciendo ahorita, sino pensar en un futuro. ¿Cuándo será? No sabemos si es en 10 años, 20 años, pero lo que se ve es que se va a requerir de más corredores BRT con una
un trazo estratégico en términos de movilidad. Entonces tenemos corredores BRT sobre el Plan de Ayala y un segundo corredor que atravesaría por la ecozona, que básicamente es de Emiliano Zapata hacia Temisco por Álvaro Obregón y Morelos.